Buen día, hermanos, bendiciones a todos los que se han ido integrando a la reunión a la mañana. Es una bendición poder estar en la casa del Señor. Y como decía Anabel, no sé si ha podido ver en la transmisión del Congreso Sin Límites, el pastor por primera vez está participando de este congreso. Es un congreso muy importante que se está llevando a cabo hace muchos años, donde también está la profeta Verónica, donde también está todos los profetas que pasan por aquí, el profeta Daniel Saley, Gastón Fidelibus, toda la compañía Veraca está ahí. Es un congreso muy importante y un privilegio para nosotros como hijos de esta casa que nuestro padre espiritual, el pastor Pablo Eijo, esté en ese congreso. Así que ore por ellos, ahí la pastora también ha ido, ore para que el Señor los guarde ahí donde se muevan, el regreso en el viaje. Amén, hermanos. Amén. Bueno, vamos a compartir la palabra y estamos aprendiendo, y más que nada aprendiendo, estamos reviendo, estamos volviendo a ver. Porque cuando vea que el pastor, que el Espíritu Santo lo guía al pastor, y esto nos está pasando a todos, lo aprendemos, lo recibimos, cuando el pastor toca un tema nuevamente, usted en su espíritu no diga, oye, eso ya hemos escuchado, oye, otra vez de la oración, hay que orar. Es porque el Espíritu Santo está guiando a que se vuelva a practicar lo que se está dejando de practicar. Amén. Amén. Si estamos hablando de la oración nuevamente en este tiempo, es porque ha bajado el nivel de oración de manera general. ¿A cuánto les pasa? Amén. Nos pasa y pasa. Hay temporadas donde baja el nivel de oración, donde la oración no es una constante todos los días, y si ha sido constante, llega un momento donde baja. Y estoy seguro que ha bajado el nivel de oración a nivel general. Por eso el Espíritu Santo, por eso el Señor está instando nuevamente a que nos levantemos a orar, hermanos. Amén. Amén. Porque como nos enseña el pastor, la actividad más importante de un cristiano es la oración, ¿no es cierto? Estaría bueno por ahí que multimedia o algunos de los chicos empiecen a pegar por todos lados, para los autos, para las motos, para la heladera, el espejo. La actividad más importante cristiano es la oración. Entonces, donde usted va, tengo que orar, tengo que practicar, y para que, como vemos en Lucas 18, cuando Jesús habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar, amén, la parábola del pasaje de la viuda y el juez. Y es una necesidad, hermanos, realmente. Cuando uno entra en el nivel, en la dimensión de la oración, porque a veces al principio oramos como una oración común, ¿no? Por ahí como para copiar, o como algo religioso, algo estructurado, por ahí no lo entendemos. Entonces lo hacemos porque lo hacen o porque nos dicen. Pero cuando el Espíritu nos da convicción de lo que es la oración, ahí realmente entendemos que es una necesidad. Amén. Porque al principio no lo entendemos. Estamos pasando por problemas económicos, matrimonial, familiar, estamos angustiados, en luto, estamos con un montón de cosas y necesitamos una solución, y de golpe nos dicen, tienes que orar. Y uno dice, ¿cómo voy a solucionar esto orando? Si ya vengo a la iglesia, ya me han orado el domingo. Pero cuando entramos a la dimensión de la oración, porque Jesús no lo hacía porque era un religioso, porque era algo que lo obligaban, sino que Él entendía, en condición de hombre, lo entendía. Y cuando entendió, y cuando entendemos que entramos a una dimensión, porque la oración es cuando usted empieza a orar, y no solamente en la pieza, en el baño o en el lugar íntimo donde usted tiene, sino que después ya se hace uno está conectado con Dios, y a donde va ya ora y entiende que es una necesidad. Entonces uno va en el auto y ora, va en la moto y ora, está en el baño, en la ducha y ora, está en el trabajo y ya siente y es una necesidad de estar conectados con el Señor, no para suplir los problemas, sino es una necesidad en mi interior.
Amén. La necesidad que habla el Señor es mi necesidad interior de estar satisfecho con el Espíritu. Porque si no oramos, voy a empezar a buscar la satisfacción en todos los quehaceres y en diferentes actividades de la vida para poder suplir mis necesidades en mi alma y en mi espíritu. Porque el ser humano todos los días necesitamos en nuestra alma y en nuestro espíritu estar saciados del Espíritu de Dios. Amén. Y cuando no somos saciados del Espíritu de Dios, empezamos a saciarnos de otras cosas. No la vamos a enumerar, cualquier cosa, del sistema, de mi alma, mis propios pensamientos, o lo que venga de las tinieblas. Y empezamos a querer saciarnos y creemos que nos saciamos y no nos saciamos. Amén, hermanos. Pero cuando entendemos, y esto es algo le digo porque yo también he vivido muchos años creyendo de que oraba en el Espíritu y no oraba en el Espíritu, o dejaba de orar. Y cuando un día entendí que la oración es algo fuerte y es el primer factor y es lo más importante para nuestra vida. Porque, hermano, hoy podemos tener instrumentos, sonido, aquí el templo. Pero si un día estamos bajo un árbol y no tenemos sonido, no tenemos instrumento, no tenemos nada, bajo un árbol sí vamos a poder orar. Porque la oración sale de nosotros, no vamos a necesitar nada. Y el Espíritu de Dios sí se va a mover. Amén. Amén. No necesitamos herramientas ni necesitamos mucho protocolo para orar. Solamente tenemos que disponer el corazón y empezar a comunicarnos con Dios. Amén. Y cuando nos comunicamos con Dios, todo cambia. Todo cambia. Y si no oramos, nos debilitamos y empezamos a entrar en una decadencia. No sé si a usted le habrá pasado, pero yo siempre lo hablo desde mi experiencia, que cuando dejamos de orar, empezamos a ver cómo nuestra vida, en todos los factores de nuestra vida, de manera integral, empieza a entrar en decadencia. Empieza a entrar en decadencia en nuestra mente, después entra en decadencia nuestras emociones, y después ya entra en decadencia todo nuestro ser. Y a un cristiano que no está en oración, se le nota. Después ya afecta el entorno que tiene. Si somos padres de familia, afectamos el matrimonio, afectamos los hijos, afectamos la casa, afectamos la economía. Y eso se nota. ¿Por qué? Porque entramos en decadencia. Y hay consecuencia para los que están a nuestro alrededor. Por eso es importante, más allá de todas las actividades que nosotros podamos tener, más allá de un llamado, más allá de un propósito, más allá de los proyectos que tengamos adelante en Cristo, si no hay oración en primer lugar, todas esas cosas no se van a lograr y alcanzar. Amén. ¿Cuántos van siguiendo? Amén. Entonces necesitamos valorar, y eso lo hacemos cuando entramos a la dimensión del Espíritu. Valoramos realmente la importancia que tiene la oración en nuestras vidas. Porque el Espíritu de Dios nos insta a orar, porque Él no quiere que dejemos de orar, y no solamente por nosotros. Hemos visto que hay muchos tipos de oración. Está la oración para nosotros, a donde nos ayudamos, donde encontramos el sentido, donde el Espíritu Santo nos guía, nos fortalece. El Espíritu de Dios empieza a hablarnos, a transformarnos. Pero está la oración intercesora, está la oración donde ya va más allá de mis necesidades, a donde yo empiezo a pedir por los demás. Eso es un crecer en la oración, es un nivel de que uno va pasando los diferentes tipos de oración. Cuando uno ya deja de orar tanto por uno mismo y empieza a orar por los demás, uno crece en la oración. Ahí usted va a ver que crece en la oración. Y usted va a sentir, porque es el Espíritu Santo. Cuando usted está orando, capaz que usted está orando ahí en su casa y ora por lo que le pasa, y tal vez ora por su economía, tal vez ora porque está angustiado, y por tantas cosas que podemos orar, y de golpe el Espíritu Santo, pum, te pone en la mente una persona, te pone en la mente una familia, te pone en la mente la situación de alguien. Ahí es donde el Espíritu te está hablando para que ya sueltes tu lado personal y empieces a ver y empieces a extender la oración más allá. Pedro oraba y decía, Señor, la oración intercesoria y de guerra, ¿no? Pedro decía, Señor, mira, dice Pedro, mira sus acechanzas. Señor, mira
cómo quieren atacarnos, cómo las tinieblas se han levantado. Le parafraseo la parábola, pero dice mira, esa palabra la usa. Después te lee el pasaje y dice mira, Señor, cómo se han levantado. Pero mientras nosotros oramos, dice Pedro, extiende tu mano y toca a las diferentes personas. Dice extiende tu mano y haz milagros, dice Pedro. Oraba por ellos en ese momento que estaban orando. Estaba orando, estaba pidiendo al Señor protección, estaba haciendo guerra espiritual, pero no dejó de hacer intercesión por los demás. Y dice, mira, y extiende tu mano. Y mientras nosotros oramos, extiende tu mano, Señor, y toca. Porque a veces no se puede llegar a todos. Porque había un alboroto, porque había un peligro. Entonces le pedía al Señor, Pedro le estaba pidiendo al Señor que haga lo que ellos no podían hacer. Y dice que cuando cuando empezaron a orar y estaban orando, dice que el lugar tembló de la presencia del Señor. Como Dios respondió a la oración intercesora. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es importante que podamos experimentar lo que produce la oración en nuestras vidas y cómo realmente a un cristiano se le nota que está en comunión todo el tiempo con el Señor. Y Jesús, si usted lee ese versículo del 18:1, lo lee varias veces, lo lee todos los días, va a leer la necesidad de orar siempre y no desmayar. Son 3 palabras que usa, que se la leemos y la metemos en nuestra cabeza. Necesidad, siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Todos los días tengo que orar siempre para no desmayar. Después, hermanos, se vuelve algo no como costumbre religiosa, sino es como cuando vamos a tomar agua. La necesidad ya se convierte parte de nosotros. Empezamos a tomar agua todos los días, comemos todos los días y la oración forma parte de nuestra vida. Amén. Porque, hermanos, entendemos que dentro de nosotros tenemos 2 naturalezas. La vieja naturaleza y la nueva naturaleza en Cristo. Y nuestro nuevo hombre, la nueva mujer, el nuevo hombre, necesita del alimento espiritual, necesita de la oración, necesita de la palabra, necesita de la presencia del Señor para que ese hombre interior crezca. ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? ¿Cómo podemos caminar en el Espíritu? ¿Cómo podemos vivir en el Espíritu y crecer orando, hermano? Alimentando el hombre interior. Por mucho tiempo, y esto siempre le vuelvo a repetir, por experiencia, caminamos alimentando el viejo hombre, que dice la palabra que está viciado por los deseos de la carne, por el mundo. Y nuestro hombre interior está ahí raquítico, flaco, sin fuerzas, debilitado, porque no lo llevamos a la presencia del Señor para ser fortalecido, para ser alimentado, para que crezca. Entonces tenemos un nuevo hombre inmaduro, vacío, seco, que no se puede levantar, que no puede afrontar, porque no tiene lo necesario para poder crecer. ¿Y cómo hacemos crecer el nuevo hombre? En la oración, hermano. Usted va a poder venir a la iglesia, al culto, va a poder servir, va a tener un lugar de servicio, va a poder estar activo en el servicio. Pero si no tiene el nuevo hombre o la nueva mujer activa, fortalecida, alimentada, no va a poder fluir en el Espíritu. Los ríos de agua de vida van a estar estancados en nosotros. Y eso se va a notar por el solo hecho de que no hubo oración. No porque no practicó la palabra para los niños, o no practicó la canción, o no tocó bien. No. Porque no hubo comunión con el Señor. Amén, hermanos. Y nosotros, todos los que estamos aquí, somos hijos de Dios, llamados por el Señor para los propósitos de Dios, para los planes del Señor. Y si hemos sido llamados por el Señor, necesitamos estar en comunión con Dios, porque necesitamos saber qué es lo que quiere Dios. Y también el Padre necesita saber qué es lo que, aunque Él ya sabe todas las cosas, pero Él necesita escuchar que yo le pida, que yo vaya a su presencia, que le ponga ahí adelante todo lo que me aqueja, todo lo que me preocupa y todo lo que necesito. ¿Cuántos necesitan cosas? ¿Cuántos necesitan resolver cosas? ¿Cuántos necesitan ser fortalecidos? Ve que sí necesita.
Y si usted hace una lista ahí, va a ver que necesita muchas cosas. Pero ¿qué dice la Biblia? Pedid y no recibís. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Y ese pedir mal quiere decir porque oras mal. No oramos como corresponde. Pero le vuelvo a repetir, cuando entramos a la dimensión de la oración, la dimensión del Espíritu, entendemos, empezamos a entender. Y para eso, hermano, tiene que orar y pedirle al Señor: Señor, revélame, sácame estos velos que tengo, que caigan de mí todo lo que no entiendo. ¿Por qué soy cristiano hace 5 o 6 años y oro de la misma manera? No puedo pasar de ahí, vuelvo para atrás. Pedirle al Señor, estando ahí una noche, una madrugada. Yo sé que el Espíritu Santo a varios los despierta a la madrugada, pero creen que es para levantarse a seguir viendo la temporada de la serie que están viendo. Pero no, es el Espíritu Santo que te llama a orar, a que Él quiere ahí. Yo te voy a correr el velo a las 3:30 de la mañana o a las 6 de la mañana. No sé, el Señor te llama a cualquier hora. Muchas veces hacemos oídos sordos. Se lo digo porque lo he hecho. He hecho oídos sordos, me doy vuelta y sigo durmiendo. Pero otras veces he podido experimentar la voz del Espíritu Santo a la madrugada, a la mañana, a la 1 de la mañana. El Espíritu te habla y nosotros tenemos que estar sensibles a la voz del Espíritu, porque Él, cuando nos habla y cuando nos llama a orar, es porque quiere obrar en nuestra vida, porque quiere enseñarnos, seguir trabajando, correr todos esos velos, todo lo que no nos trae luz. Es muy importante para que podamos entender. Amén, hermanos. Por eso el apóstol Pablo oraba y decía: ruego al Señor que no les falte espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, que se les revele el poder del Señor, el poder de Cristo, que se les revele la oración, el poder del Espíritu, el espíritu de sabiduría, el espíritu de poder, el espíritu de amor, el espíritu de dominio propio, que se les revele para que lo podamos entender. Amén, hermano. Y como dice el pastor, lo que no entendemos no funciona. ¿Tengo que entender la oración? Sí. Tengo que entender cómo presentarme delante del Señor, cómo orar. Y aunque al principio no tengas palabras, y aunque al principio estés mudo, muda, no sepas qué decirle, no dejes de hacerlo. Ahí donde viene la constancia que habla Lucas. Ahí donde viene el siempre. Orar y orar y orar. Y entonces el Espíritu Santo dice: este quiere aprender. Este quiere aprender a orar. Quiere crecer. Quiere recibir. Quiere más. Entonces es el Espíritu Santo que nos da las palabras. Enséñanos a orar, le decían los discípulos a Cristo. Esa es nuestra oración. Y dice la Biblia que cuando oramos, el Espíritu Santo lleva la oración al Padre. ¿Cómo? Como conviene, dice. Porque a veces tal vez no tenemos un lenguaje, una elocuencia buena en la oración, pero Dios ve la intención, el Espíritu Santo ve la intención del corazón. Y dice que el Espíritu lleva la oración al Padre como conviene. Amén, hermanos. Amén. Es tiempo de crecer. Es tiempo de no desmayar y de ser parte de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y sabe que hay algo, y quisiera hoy, cómo es el Señor cuando confirma, hasta el Señor está confirmando la palabra, con el versículo, con la alabanza, y venimos hablando esto con los hermanos allá en Fernández el jueves, y Dios quiere hablarnos, hermanos. Estoy convencido de que el Señor quiere hablarnos y quiere activarnos y quiere que seamos cristianos encendidos, cristianos de fuego, cristianos que no vuelven para atrás, que no están dudando, que no le dan lugar al temor, cristianos que están convencidos de que han sido llamados por Dios para cumplir con los propósitos. ¿Cuántos están convencidos de que Dios los ha llamado? Amén. Amén. Eso lo va a descubrir. Y sabe que hay algo que se destaca en la vida del espíritu de un cristiano que ora, y es una de las características principales del fruto del espíritu. Vamos a buscar Gálatas, capítulo 5, 22. Dice: mas el fruto del espíritu es... No son muchos frutos, ¿no? Dice es. El espíritu, el fruto del espíritu es un fruto. Amor, dice, que tiene muchas características. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, versículo 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Vuélvelo al 22. Fíjese, si hay un cristiano que ora, es un cristiano que se le destaca todas estas características, los frutos del Espíritu. No vamos a ver todos los frutos del Espíritu hoy, pero tal vez estás leyendo la palabra ahí y estás viendo, ¿qué me falta? ¿Cómo ando con el amor? A ver, te hago una pregunta con el amor. ¿Te amas a vos mismo? ¿Cuántos levantan la mano? ¿Se aman? Pocas manos. Hay que orar para que Dios sane esa estima, porque el Padre te ha amado primero, dice la Biblia. Y el amor del Señor echa fuera todo temor. Te saca la culpa, te saca el dolor. Y cuando uno abraza el amor de Dios, uno recibe identidad, se siente hijo. Se para al espejo y ya no se ve tan feo. Yo sé que hay gente que no se puede ver al espejo. Hay gente que se mira al espejo y dice: sos un inútil, sos un tonto, sos un fracasado, sos una fracasada, estás gordo, estás gorda, estás fea. Y solo se lastiman por los golpes de la vida, por las circunstancias, por lo que no pueden lograr, porque tal vez es un pecador, porque tal vez no puede crecer en la oración. Pero la Biblia dice que no podemos amar a alguien si no nos amamos a nosotros mismos. Amén. Entonces tenemos que orar para que ese fruto, la característica más importante del fruto del Espíritu es el amor. Corintios 13 dice que si no tengo amor, nada soy, vengo a ser como un mental que resuena. Dice: el amor es sufrido, el amor no tiene envidia, es benigno, no se envanece, no es jactancioso, todo lo puede el amor. ¿El amor de quién? El amor de Dios, que opera en mi vida. Y cuando ese amor ya está obrando en mi vida, empieza a cambiarme, a transformarme, ya me empiezo a amar, me empiezo a ver de diferente manera, y ahí empiezo a poder amar a los demás. Siempre, hermano, siempre Dios va a obrar primero en nosotros, siempre. Cuando yo oro, voy a orar por mí primero, por supuesto, porque para poder después interceder, para poder después amar a los demás, necesito estar bien resueltas las cosas dentro de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que hay que orar para poder practicar este fruto, esta característica, el amor, practicarlo con mi cónyuge, con mis hijos, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con los hermanos aquí en la iglesia, aunque no los puedas ver, aunque no la puedas ver. Pero la característica que vamos a ver es: el fruto del Espíritu es amor y gozo. Si hay algo que se nota en un cristiano que está orando, es el gozo. El gozo del Señor. Y tal vez conoces la situación del hermano, pero el hermano no deja de sonreír. Y tal vez sabes que el hermano la pasa mal en diferentes situaciones y no deja de sonreír, no deja de tener buen ánimo. ¿Por qué? Porque está orando. Y porque el gozo del Señor, porque ha practicado la característica del amor en su vida y se ha producido gozo y alegría. ¿Cómo cantaba hoy usted? Yo no me quería dar vuelta, ¿no? Pero ¿cómo cantaba? Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, en todo, aleluya. Había varios, Tu fuego arde en mí, nadie lo apaga. Ajá, amén, pero avísale a tu cuerpo, a tu cara. Los músicos, hermanos, no los voy a nombrar, pero no hay gozo. No, es que estoy concentrado. Así serio. Hay que sonreír. El gozo del Señor tiene que estar en todo el año de nuestra vida. Ah, no. Y sí, eso no quiere decir que vengan situaciones difíciles en nuestras vidas y que nos preocupemos, que andemos por ahí angustiados
un tiempito, pero cuando vamos a orar, viene el Señor y nos da gozo. Y se acabó el problema. Capaz que estoy debiendo 5 millones de pesos y estoy gozoso. Como el sticker que dice finjo demencia y sigo para adelante. Bueno, fijamos demencia en el espíritu, hermano. El gozo es lo que le da brillo, a nuestras actitudes, a nuestro estilo de vida. Como cristiano, ¿no? El gozo le da un toque especial a esa persona que está orando, a esa persona que se mantiene en el espíritu. Si somos personas, y esto el Señor me ha enseñado con el tiempo, por vivir muchos años atado al desequilibrio emocional, al desequilibrio mental, estando dentro de la iglesia y practicando muchos lugares de servicio, pero dentro de mi alma no había gozo, no había alegría. Y el cristiano confunde la felicidad con el gozo. Y ya vamos a ver la diferencia. Pero hermano, el gozo es algo que usted va a ver, se va a dar cuenta, pero cuando empiece a practicar, cuando empiece a orar para recibir gozo, usted va a ver que el gozo siempre está acompañando en la adversidad. Siempre está ahí ligado. ¿Y dónde brilla más el gozo? En los problemas. Es donde se destaca más el gozo. Porque uno cuando no tiene problemas, capaz que está bien económicamente, llegas bien a fin de mes, no estás peleado con tu amorcito, tal vez te va bien en la iglesia, te va bien en el trabajo, entonces sonríes y dices, no, pero si soy una persona de oración, gloria a Dios, amén. Entonces Dios, en su humor, le dice ahí a Gabriel y a Miguel, vamos a probar a María Acuña, como lo hizo con Job. ¿Se acuerda de Job? Vamos a probar a Job, dice el versículo 1. Vamos a probar a, no sé, a Lucas Gramajo. Amén, dice Lucas. ¿Quién quiere ser probado? Amén, dice el hermano. Guarda, hermano, con lo que pide. Pero ¿sabe por qué? ¿Por qué probó Dios a Job? Porque Job estaba preparado para recibir tal prueba. Bueno, ahí es donde se va a destacar el gozo en un cristiano. Cuando un cristiano está en oración, un cristiano ora, el gozo del Señor está en su vida, está fuerte, está bien plasmado, se caracteriza bien, uno ve alegría, uno ve fuerza, uno ve una actitud diferente, uno ve ánimo, porque el ánimo es lo que se le ve a la persona cuando está en gozo. Y la diferencia es esta. Vamos a ver Proverbios capítulo 18, versículo 14. Proverbios 18, 14. Mire, lea esto. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Cuánto han estado con el ánimo angustiado? Porque mire, cuando una persona está orando y el gozo del Señor está en su vida, puede soportar una enfermedad, puede soportar estar enfermo, puede soportar una crisis familiar, puede soportar un estancamiento espiritual, problemas. Pero cuando el ánimo está bien, normalmente el ánimo de las personas, hablo de una estadística general, el ánimo de las personas siempre está más abajo que arriba donde tiene que estar, por diferentes circunstancias. Sea lo que sea, siempre el ánimo tiende a caer, a desvanecerse. Por eso el Señor nos manda a orar y nos manda a recibir gozo, porque Jesús ha dicho, en el mundo
vas a tener aflicción. En el mundo vas a tener problemas siempre. Y si nosotros nos dejamos golpear por los problemas, y si dejo que los problemas me afecten, mi ánimo va a depender de lo que me pase. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es una grata satisfacción. Pero el gozo, hermano, es la alegría constante en el ánimo. Estas son definiciones de diccionarios cristianos. La alegría es, el gozo es la alegría constante, le vuelvo a leer, en el ánimo. Alegría constante. Yo cuando empecé a practicar esto, empecé a estudiarlo, no a estudiarlo, sino a practicarlo, porque el tema es practicarlo, es vivirlo, porque uno lo puede leer, armar y poder, wow, qué bárbaro, tengo que vivir en gozo, pero el tema es experimentarlo, practicarlo. Dice, alegría constante en el ánimo. Es lo que pasa aquí. ¿Por qué este hombre puede soportar la enfermedad? Porque tiene una alegría constante. Eso es gozo. Porque no importa lo que esté pasando, está orando y está recibiendo alegría, está recibiendo fuerza, está recibiendo ánimo, está recibiendo fe. Y vamos a pasar por desiertos, vamos a pasar por momentos donde el Señor nos va a probar, o donde tal vez nosotros mismos hemos sido negligentes, hemos abierto puerta a las tinieblas, se ha afectado algo en nuestras vidas. Pero eso no quiere decir que vivamos constantemente desanimados, porque si dejamos que esa alegría caiga de nuestra vida, va a pasar lo contrario. ¿Quién va a soportar tu vida o mi vida? ¿Quién va a soportar si realmente tienes un quiebre en tu espíritu, en tu ánimo, y tu ánimo está desvanecido? ¿Te imaginas una persona que está pasando por desánimo? O como dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tiene doble ánimo, un día está bien, 3 días no, 3 días está bien, 4 días no. Y dice inconstante en todos sus caminos. Quiere decir que todo lo que se propone no lo termina, no llega, lo abandona. ¿Por qué? Porque depende del ánimo, de cómo está. Y usted se imagina una persona que está desanimada, que vive desanimada porque no ora. Porque estamos hablando de que estas son consecuencias por no orar. Amén. Estamos hablando de la oración. Son consecuencias por no orar. Y la persona que vive en un desánimo, que vive en una angustia constante, imagínese si esa persona que está angustiada, que está en desánimo, imagínesela enferma, con una enfermedad. Va a entrar a los terrenos de depresión, va a entrar a los terrenos de opresión, de angustia profunda, donde cuando ya entra la depresión ya es peligroso. Ahí ya necesita de intercesión, ya necesita de algo más fuerte para levantarlo, porque perdió todas las fuerzas. Pero si una persona está en oración, aunque esté enferma, aunque esté endeudada, aunque estés desanimada porque estás frustrada porque te ha ido mal, capaz estás soltero hace muchos años y no encuentras el amor de tu vida, lo que fuere que te esté afectando, pero si estás en oración y solo Cristo te satisface, solo Cristo te da fuerza, solo sientes la presencia del Señor, por más que estés pasando un momento difícil, se va a notar la alegría y vas a poder soportar cualquier cosa. ¿Cuánto creen esto? Se lo digo por experiencia. Poder soportar dolencias, enfermedades, poder soportar situaciones que realmente traen angustia a nuestra vida, solo por el gozo del Señor, porque hubo oración. Cuando hay oración, hay fruto del Espíritu. Cuando hay oración, se empieza a ver en las personas lo que Dios está haciendo. Cuando hay oración, se empieza a ver en las personas que Dios está trabajando y la persona empieza a dar frutos. Cuando oramos, hermano, ¿qué es lo que pasa cuando oramos? Pasa lo de la parábola de las diferentes tipos de tierra, los suelos. Dice, el sembrador
Salió a sembrar y una palabra cayó junto al camino, que quiere decir que la tierra es dura, donde pasaban los animales, donde caminaba la gente. Entonces, dice, la semilla le da el sol o vienen las aves, se la comen y se la llevan, la roban. La segunda tierra cayó, dice, en pedregales, donde solamente había una tierra superficial y abajo estaba lleno de piedras. Entonces brota rápido, tira raíces rápido y se seca, le da el sol y se muere porque la raíz no llega a lo profundo para recibir el agua. Y la tercera tierra, dice, cae entre espinos. Si el espino ahoga a la semilla. Y si usted lee y ve que una planta crece entre espinos, siempre prevalece el espino. Usted va a ver en su casa, ¿qué prevalece? ¿El pasto o el yuyo? El yuyo siempre es más fuerte. Pues hay que sacarlo de raíz. Siempre va a ahogar. Pero dice, hay una semilla que cayó en buena tierra. Y esa semilla dio fruto a un 30, a un 60 y a un 100 por uno. Pero esa tierra, hermano, donde cayó la palabra, y esa buena tierra, es una tierra que se dejó trabajar. Es una tierra donde estuvo orando, donde estuvo clamando, donde estuvo perseverando, esperando en el Señor, donde se dejó pasar el rastrillo, donde se dejó pasar la pala, donde se dejó meter la mano para sacar, que le saquen todo, que el Señor saque, ¿no? Meta la mano y empieza a limpiar. Y el Señor te dejó como nueva tierra. Esa persona empieza a dar fruto, pero porque se propuso a orar, se propuso a que el Espíritu Santo lo cambie, lo rastrille. Muchas veces por orgullosos, por soberbios o por diferentes cuestiones no oramos y no nos dejamos trabajar por el Señor y no podemos dar fruto. Pero lo que el Señor quiere es que demos frutos, porque al final de todo, dice la Biblia, por los frutos los conoceréis. Te van a conocer por los frutos. Y eso habla de nuestro testimonio como hijos de Dios. Lamentablemente, yo he sido, y hay muchos cristianos que caminan en desánimo, en angustia. No pueden proclamar la alegría de Cristo porque hay frustración en su vida. No pueden proclamar el evangelio de Cristo. No pueden realmente en su rostro, en su cara, en sus palabras proclamar que Cristo vive, porque hay desánimo, hay angustia, hay letargo. Y es porque no hay oración. Es necesario orar para que esto comience a dar fruto en nuestras vidas. La diferencia de la felicidad es que la felicidad son alegrías pasajeras. Me compro un celular nuevo, ¡wow! ¡Qué lindo! Ahí ando haciendo la selfie. Ahora tengo un Motorola G20. No me trae mucha alegría este. Pero cuando compramos el iPhone 18, ahí anda. Y después de los 3 días, ¿qué pasa? Ya quieres el nuevo. Cuando vamos, compramos ropa y ahí andamos. Queremos salir del local con la ropa puesta, ¿o no? A ver los changos, quieren ya ponerse la zapatilla. Así le pasó a uno, salió con la etiqueta así, salió del negocio. Y buscamos cosas que nos den alegría. Viajar, cambiar el auto, ir a lugares con amigos, jugar al fútbol, comer un buen lomito. ¡Ay, cuánto le da alegría eso! Pero después te pasa la alegría. Eso no es gozo. Eso es felicidad momentánea. Yo me acuerdo que decía, cuando me case voy a ser el hombre más feliz de la tierra. Y después se me armó la hecatombe. Se armó Troya, hermano. Y sí, porque tenemos... Y el Señor me decía, no, hasta que no ores. Y me acuerdo, vivía aquí en el siglo XXI. Y el Señor ahí me enseñó a que la única satisfacción era Él. Era su espíritu, su presencia. Porque uno tiene mal percepción de las cosas que nos van a traer felicidad o alegría. Solo Cristo da alegría, solo Cristo da ánimo. Y no para que seas una persona alegre porque no, sino para
afrontar lo que viene. Mire, vamos a ver Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. El apóstol Pablo nos enseña acerca del gozo. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. ¿Qué dice? He aprendido. Diga, tengo que aprender a orar primero y después a gozarme. He aprendido a contentarme, dice. Contentarme es alegrarme, a gozarme, cualquiera sea mi situación. Tenemos que aprender a contentarnos, cualquiera sea la situación que estés viviendo hoy. Tenemos que estar contentos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Diga amén aunque no lo entienda. Diga amén. Tengo que aprender a contentarme. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Mire cómo reconoce que él no era el apóstol Pablo, sabía todo, que lo sabía todo. No, dice, tuve que aprender y en todas estas situaciones fui enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. No importa lo que pasemos, tenemos que aprender a contentarnos. ¿Cómo se contentaba el apóstol Pablo estando sin pan, en hambre? No tenía para comprarse, todos los meses le faltaba, todos los meses iba a ver el noticiero a ver qué decía Milei. ¿Cómo hacía? Iba a orar. Sí, hermano, porque muchos dependen de lo que está por decir el presidente. ¿Y será que va a bajar el dólar? Ahora han bajado ahí, han sacado unos impuestos. ¿Será que vamos a poder comprar y no nos van a cobrar de más? ¿Cuánto va a ser el bono del papi? Están esperando el bono, ¿no? Y eso les trae alegría y ahí empiezan los memes. Ya están los memes. De esa que le preguntan, ¿qué te pasa? Nada. ¿Quieres saber cuánto va a ser el bono? Sí. ¿Y eso no va a producir alegría? ¿Y si el bono cuánto nos va a durar? Me salió como ese, ¿qué andas buscando? ¿Cuánto te va a durar el bono, hermano? Lo vas a hacer pedazo. O aquel que es diligente va a pagar las deudas. Bueno, sirve. Pero ¿qué dice la Biblia? La razón el dinero es la razón de todos los males. Así que no te contentes porque tienes plata. No sirve. El tema es poder aprender a soportar. Mire lo que dice Nehemías, capítulo 8, versículo 10. El pueblo de Israel estaba pasando una situación difícil. Había mucha angustia, había mucha preocupación, había mucha desesperación. Después usted lea todo el capítulo 8 y dice, les dijo, id, o sea, vayan, coman grosura, beban vino, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No te entristezcas. ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo de Jehová es lo que me da la fuerza para soportar, para aguantar, para seguir adelante. Solo el gozo del Señor. Y eso de Nehemías lo recibió en oración, fue a buscar a Dios. Dice que se presentaron delante del Señor, hicieron ayuno, un tremendo ayuno, y Dios le habló y lo fortaleció. Y mire que la oración, cuando oramos, Dios nos fortalece. ¿Qué le pasó a Jesús en el huerto de Getsemaní? Vamos a buscar ya te digo el pasaje, Lucas 22, versículo 39. Dice, y saliendo se fue como solía. Siempre se iba a orar el Señor solo al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo, ¿qué le dijo?
Oren. Oren para que no entren en tentación. Qué raro que a esa hora de la noche podían entrar en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, o sea, bastante lejos, y puesto de qué, de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Estaba en problemas el Señor Jesús. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor estaba angustiado, estaba preocupado, estaba pasando por un momento difícil. No vivía en constante angustia, no. Estaba en ese momento preocupado por lo que iba a pasar en su humanidad, en su debilidad. Porque estaba por morir por nosotros. Dice, y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerlo. ¿Y qué tipo de fortaleza cree que le dio el Señor? Levántate y camina serio a morir. No, el Señor lo vino a llenar de su presencia, a darle gozo. Mire, Hebreos dice, Hebreos 12:2 o 1, pone Hebreos 12:1. Dice el versículo 1: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál era el gozo de Cristo para ir a morir? Nosotros. ¿Qué es lo que vino a hacer el ángel? Lo fortaleció, vino a llenarlo de la presencia, vino a levantarlo, a animarlo. Eso vino a hacer el ángel, lo vino a animar, le vino a dar gozo. Vamos, le dijo, que esto no termina, esto va a terminar en gran victoria, esto va a terminar en gran gozo, esto va a terminar como el Padre lo ha planeado. Te vas a levantar. Y Cristo se levantó, fue a despertarlo a los discípulos y fue a cumplir lo que tenía que hacer, fortalecido, gozoso, hermano. Porque ahí dice, tenía un gozo adelante, tenía una meta, no miró lo que tenía a la par, no miró para aquí, no miró las deudas, no miró la enfermedad, no miró los problemas, miró adelante su proyecto, el gozo que tenía adelante, que éramos nosotros, que era la salvación. Tenía una tarea por cumplir. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer, hermano? Poner los ojos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Rapidito, voy a leer 3 cosas que producen gozo a un cristiano. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Ya vamos a ir terminando. Proverbios 13, un 1 ahí. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón alegre, el corazón que está animado, que está con gozo del Señor, hermosea el rostro. A ver, dale una sonrisa a tu hermano. Dale, sonreíle. Algunos andan como milanesa de víbora. Sí, larga la cara. Cristo, vos sos cristiano, sí. Avísale tu seño, porque todo el día enojado. Hay personas que viven en constante enojo. Hay personas que viven en constante angustia, en constante tristeza. Y les produce estrés, les produce amargura. ¿Cuántos años tienes? 39. Me pasó el otro día, le contaba a los hermanos en Fernández, con mi vecino del frente, que no soy de mucho hablar porque no se los ve nunca. Y me venía a saludar por el cumpleaños, porque me aceptó en el Facebook, me agregó ahí en el Facebook. Y me pregunta, ¿cuántos años tienes? Le digo, 42 cumplido. No puede ser, mira cómo está, ya estaba grande. Y yo pensé, está haciendo por la radio, ¿no? Bueno, yo pensé, que él tenía 53 por ahí, 50 por ahí, porque es un hombre grandote. Le falta aquí una chapa por acá, media chapa por aquí. Entonces su aspecto era de ese.
Y yo le pregunto, ¿y vos cuántos años tienes? 39, me dice. Señor Jesucristo. Bueno.